En ocasión. en esta ocasión es la doctora Marta Vázquez que nos va a presentar Eh, su hola, trabajo. Seguimos entonces. gracias. Buenos días, gracias por estar aquí. En esta ocasión les voy a presentar el trabajo esencialmente de Marco, que ha sido mi estudiante de doctorado por muchos años y ya hizo su examen y ahora ya se va de postdoc. Y también ha colaborado en el trabajo Adriana, que es mi otra estudiante de doctorado, y Mario Zurita, ¿no? Entonces, como primer resultado del trabajo, quiero que noten que después de tantos años, acabamos vistiéndonos juntos, iguales. A veces llegamos iguales vestidos. Entonces, en esta ocasión les voy a platicar cómo es la cromatina en animales multicelulares y en plantas, en organismos multicelulares. Y quiero que se recuerden que tenemos dos estados de la cromatina, que puede estar relajada o puede estar compacta. Y en Drosophila se descubrieron dos grupos de genes que codifican para diversos complejos que actúan sobre las nucleosomas y sobre la cromatina para favorecer los estados relajados, los genes del grupo tritórax, o que favorecen la compactación de la cromatina, como son los grupos los genes del grupo pólico. Y nosotros hemos estado trabajando con genes del grupo tritórax, particularmente con este complejo, que es un complejo remodelador de nucleosomas, los mueve, los abre, y buscamos hace muchos años genes que modificaran la función del complejo, de tal forma que cuando no funciona el complejo, tenemos pérdida de función de nuestros genes reporteros, porque la cromatina se queda compactada, no se abre y no permite la entrada de las maquinarias de transcripción. Y entonces, en un modelo inicial, tenemos que muchos de estos genes del grupo tritórax actúan en las regiones donde se ensamblan la polimerasa y todos los factores basales para favorecer la transcripción de genes. Entonces, en este caso, nosotros hemos trabajado muchos años con Tonali y, como les digo, este es el complejo Brahma, está sobre el genoma remodelando y abriendo a los nucleosomas para que ayuden a entrar a factores transcripcionales o a la maquinaria basal. Y mucha caracterización bioquímica que hemos hecho a lo largo de los años nos mostró que Tonali es parte de un ciclo enzimático donde se favorece la adición de una proteína muy chiquita que se llama sumo a proteínas blanco. Y entonces la proteína sumo funciona como un colector de Lego, donde cuando está sumo se puede favorecer el intercambio de interactores. Y en el ciclo hay proteínas que son únicas en el genoma de Drosophila, que son todas estas del ciclo, pero hay diversas C3 ligasas, como lo es sumo, como es Tonali, para seleccionar qué blancos de proteínas se sumohilan o no en diferentes compartimentos celulares. Pero debo decir que muchas de las proteínas sumohiladas son nucleares. Y nosotros también en genética hemos visto que mutantes en la vía o mutantes en Brahma interaccionan con Tonali para darnos fenotipos que podemos seguir. Entonces, en este caso, eh, nos hicimos la pregunta que ¿dónde está Tonali en el genoma, no? ¿Por qué estamos teniendo estos fenotipos tan claros de interacción con los remodeladores? Y para eso hicimos uso de los cromosomas politénicos de Drosophila que salen de las glándulas salivales de las larvas. Y son unos cromosomas muy bonitos porque son hebras de DNA de cada cromosoma son más de 1000 hebras que se quedan compactadas en vez de haber división celular. El cromosoma se divide 1000 veces y cada cadena se queda pegada sobre la otra,
de tal manera que podemos ver la estructura de cada uno de los cromosomas de Drosophila en su patrón de bandeo, en donde las bandas oscuras corresponden a cromatina compactada y las bandas claras corresponden a cromatina abierta. Y entonces han sido muy útiles para poder localizar proteínas que están sobre la cromatina. Y miren qué bonito, en este caso les enseño una en donde aquí se están localizando 3 diferentes proteínas que asociadas a los secundarios con diferentes colores podemos localizarlas y ver exactamente en qué lugar están de los cromosomas. En este caso son la polimerasa y 2 subunidades de complejos del grupo tritórax, que son estas. De tal forma que podemos ver que casi todas estas proteínas están en gran abundancia en los cromosomas. Y por ejemplo, si uno hace esta inmunotinción contra la polimerasa, podemos ver que la polimerasa está por todos lados en el genoma, igual que subunidades del complejo remodelador que hemos estado estudiando como Brahma u Osa. Miren cómo se bate los cromosomas de estas proteínas. O sea que andan por todos lados, o transcribiendo genes o remodelando, ¿no? Y entonces, nosotros sabíamos que Tonali interacciona con este complejo, porque dan más o menos los mismos fenotipos de falta de función de nuestros reporteros. Y entonces aquí entra Mario Zurita y me dice que debemos de hacer un experimento similar a estos para ver dónde está Tonali. Y yo fui muy necia y le dije, no, Mario, vamos a tirar el dinero, mira cómo se ve, es un batidero, va a salir así. Ya sabemos, si Brahma está en todos lados, pues también Tonali va a salir en todos lados. Pero insistió mucho y entonces a lo largo de los años hicimos anticuerpos contra Tonali y entonces Marco refinó experimentos de inmunotinción que ya habían montado algunos estudiantes antes. Y miren qué cosa más. Cuando hacemos cuando Marco hizo ya la inmunotinción bonita de Tonali, no salió como los otros, que sale batido en todos lados, sino que solo sale aproximadamente en 100 sitios. En azul está el DNA, en rojo está Tonali visto por un anticuerpo que está contra el centro de la proteína. Pueden ver bandas fuertes y bandas suavecitas. Y además, cuando hacemos un split de dónde está Tonali, si está en las bandas que son heterocromatina o cromatina compactada, o bandas que están con las interbandas, vemos que Tonali está en los sitios abiertos de la cromatina, en las interbandas, lo cual checa bien con que Tonali está sirviendo para abrir la cromatina y permitir que se lean los genes que tenemos que leer, ¿no? Y Marco, bueno, luego hicimos un segundo anticuerpo, está hecho contra el centro de la proteína, el Spring, y va contra el carboxilo terminal. Y como están hechos contra en dos animales diferentes, este es de conejo y este es de rata, pudo hacer una coinmunotinción. Y una cosa bien padre es que los dos anticuerpos ven exactamente las mismas bandas. Y esto es muy importante para otras técnicas que vamos a usar más adelante, como el ChIP-seq, donde muchas veces nos piden que se haga con dos anticuerpos diferentes contra la misma proteína para corroborar nuestros resultados. Otra cosa bien padre es que estos cromosomas tienen morfologías perfectamente establecidas. Los citogenetistas de los 1920s hicieron mapas de los bandeos de cada brazo de los cromosomas y se está dividido, o sea, sabemos en qué banda están los genes, diferentes genes de todo el genoma de Drosophila que ya está secuenciado. Y aquí están, por ejemplo, los genes que nos han servido de reporteros para la actividad de Tonali. Y Marco, que tiene tendencias a ser citogenetista de los 1920,
se puso a ver diferentes genes que había en esta connotación, encontrando que muchas bandas de Tonali están en genes de interés para nosotros, ¿no? Entonces, para continuar con esto, Marius ahorita sigue insistiendo, hagan un chipsec de Tonali ahora, porque ahora sí está bien padre que solo sean 100 sitios. Tenemos que ver dónde están. Entonces, para los que no sepan rápidamente cómo es un chipsec, es localización de proteínas que se pegan a la cromatina o proteínas que están pegadas a estos factores, que una vez que se rompe la cromatina en pedacitos, con el anticuerpo de interés, que nosotros tenemos dos, podemos inmunoprecipitar los fragmentos donde se encuentra la proteína de interés, se quitan los nucleosomas y todas las proteínas asociadas, se hacen bancos, se secuencia, y luego ya con el poder de cómputo que hay ahora, podemos mapear dónde están estos fragmentos. Se hace algo que se llama, se hace una normalización, el llamado de picos, de ir a ver dónde están los fragmentos que se bajaron aquí. Y una vez identificadas estas regiones, se pueden hacer un chorro de análisis, ¿no? De ver qué está pasando. Y eso es lo que les voy a estar presentando ahorita. Entonces, nosotros originalmente les enseñé los cromosomas politénicos de Drosophila, que están en las glándulas salivales, pero para hacer más amplio el estudio también quisimos preguntarnos si Tonali está en los mismos sitios en el genoma, en las glándulas, cuando hacemos la cromatina de embriones o la cromatina de estos discos de ala, que son bolsitas de tejido que están en las larvas, que cuando es la metamorfosis se convierten en diferentes regiones de la mosca adulta, y en este caso el disco de ala es uno muy utilizado, porque es de los grandotes, ¿no? Y entonces, miren qué padre, este es el chipsec, el reporte del chipsec de los 100 genes, de los 100 sitios que Marco vio en la inmunotinción. Y la primera cosa que vemos es que Tonali está en todos los cromosomas del genoma de Drosophila, no con una frecuencia particular, sino que está distribuido, yo diría que casi normalmente, excepto en el X, que sí se ve un poco más. Pero además, podemos identificar los picos fuertes por chipsec que corresponden a los picos fuertes por la inmunotinción. Y muy bonito como prueba de concepto es que si nos sale igual que aquí, que Tonali está en los genes que utilizamos de reporteros desde el 2003, para ver qué se requieren para expresarse en presencia de Tonali, ¿no? Y entonces, cuando comparamos los chipsecs de los tres tejidos que usamos para hacerlos, encontramos nuestro primer dato que es muy interesante. En todos los casos, tenemos aproximadamente 100 sitios. 100 sitios donde está Tonali en embriones, en glándulas salivales o en los discos de ala. Sin embargo, no son los mismos sitios. Hay bien poco sobrelape, y casi todos son sitios únicos para cada uno de estos tejidos. Y entonces eso nos llama, ese es como un primer dato, ¿no? Pero entonces, si otra pregunta, otras preguntas que nos hicimos, es si estos 100 sitios correspondían a genes con funciones particulares, por ejemplo, genes prendidos por hormonas o genes de proliferación, etcétera. Y encontramos que no. Están perfectamente, hay de todo, es tutti frutti, ¿no? ¿Dónde está Tonali en todos estos tejidos? La otra cosa que dijimos, pues va a estar como Tonali es tritórax y se requiere para que se activen los genes, pues todos estos genes tienen que estar activos en estos tejidos. Pues no. Hay genes que están activos y hay genes que están inactivos en estos grupos.
Y sin embargo, sí cambia, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que nos hicimos es: ¿en qué regiones de los genes está tonali? Y para eso les tengo que recordar cómo es un gen eucarionte. Para los que yo sé que aquí hay muchos bacteriólogos, ¿no? Entonces, y si fueron, bueno, no importa. Entonces, esencialmente el gen eucarionte está hecho de exones y de intrones. Tiene un promotor, que es una región bien pequeñita, y luego tiene regiones de control que pueden estar cerca o lejos, que regulan si el promotor se activa o no se activa. Y el promotor, entonces, esencialmente es la región de DNA requerida para que se reclute la maquinaria basal, que como corolario va a traer a la polimerasa para arrancar la transcripción. Y entonces Marco lo que hizo fue que agarró todos los lugares, los 100 sitios donde estaba tonali en mayor o menor proporción, e hizo estos mapas de calor, donde cada rayita horizontal es uno de los 100 genes donde está tonali. Y así los alineó en el centro. Entonces yo les voy a estar enseñando ahorita mapas de calor de tonali y de otras proteínas que encontramos en estos picos. Y entonces lo primero que preguntó fue: ¿dónde está tonali? Entonces aquí tenemos 4 regiones: los exones, los intrones, el promotor, o el que aquí está el TCS, que es el sitio de inicio de la transcripción, y regiones intergénicas. Y miren qué interesante, esta es la distribución de esas regiones en todo el genoma de Drosophila, y muy llamativamente en los 3 tejidos encontramos que tonali está en alrededor de 1 kilobase de los sitios de inicio de la transcripción, y en menor proporción en las otras regiones. Entonces hoy nos vamos a centrar en qué hay aquí. O sea, tonali está aquí en el promotor y está de acuerdo a nuestro modelo original. Y esta es otra conclusión, en donde está dentro a 1 kilobase alrededor del sitio de transcripción. Y entonces Marco, están reportados hay muchos reportes de dónde está la polimerasa en estos tejidos por otros autores. Y también hay técnicas como FER y ATAC que nos reportan dónde hay cromatina abierta. Entonces, en este dato lo que les quiero enseñar es que en el centro donde está tonali, en los picos donde está tonali, miren qué bonito está la polimerasa. En los 3 tejidos y en todos los casos tenemos cromatina abierta. A pesar de que, por ejemplo, para la polimerasa, en el genoma de Drosophila hay un chorro de sitios de pegado, igual de cromatina abierta, en todos los tejidos, ¿no? Pero en los 100 de tonali siempre está la polimerasa y está la cromatina abierta. Y entonces, como siguiente pregunta, si ya están los promotores, pues ¿cómo son estos promotores, no? Y entonces ahora les voy a hablar de cómo es un promotor. El promotor, como ven, solamente es una región muy chiquita que va de menos 40 a más 40. Aquí está el sitio del inicio de la transcripción. Este es todo el genoma de Drosophila, todos los promotores de Drosophila. Todos, casi todos, bueno, muchísimos tienen el INR, pero tienen dispersos muchos de estos pequeños elementos, pequeñas firmas, que lo que hacen es reclutar diferentes factores de la maquinaria basal de transcripción. La mayor parte de las veces la gente cree que todo tiene tata, pero no. Hay promotores que no tienen tata, pero tienen estos otros elementos que están abajo del sitio de inicio de la transcripción. Y quiero que se fijen sobre todo en estos 4 o 5, porque son promotores muy típicos de genes que se expresan en el desarrollo. Y entonces cuando Marco hizo el análisis de cómo son esos promotores de los sitios donde se pega tonali, encontró algo bien interesante. Aquí les muestro datos de embriones y de glándulas, y a excepción de este elemento, prácticamente todos los promotores donde está tonali tienen enriquecidos elementos de este tipo de promotores. Y aquí está la tabla de
enriquecimiento de veces de... Entonces, como ven, casi todos tienen enriquecidos estos 4 elementos que están acá abajo. Y entonces aquí tengo que explicarles qué pasa con la RNA polimerasa. En estos promotores que se pausan, la polimerasa entra, empieza a transcribir tantito y se pausa. Y se está esperando ahí a ver si llega la siguiente señal para que siga transcribiendo. Si esa no llega, se despega y se degrada. Y si no, se libera la pausa y sigue la elongación. Y entonces estos elementos sirven para esa pausa. Esa pausa, en realidad, ahora sí en la literatura, pueden ser hasta 2 pausas. En embriones han detectado una segunda pausa. Y cada una de estas pausas, aquí está la polimerasa, entra y todas estas proteínas se pegan para detenerla y otras pocas más para detenerlas acá, ¿no? Y entonces estas proteínas nos sirven para definir si un promotor está pausado. Y entonces, estas son las proteínas que les digo, ¿no? Marcos se fue a buscarlas en la literatura que están reportadas. Y otra vez, en todos los sitios donde está Tonali, tenemos, por ejemplo, en este caso la polimerasa está fosforilada solo en la serina 5. Aquí se fosforila también en la serina 2. Entonces encontramos la polimerasa de la serina 5, la serina 2. Esta es una técnica para ver inicio de transcripción como un ronón más fino. Ahí todos los promotores están iniciando, pero se pausan. Y están todas estas proteínas que caracterizan esta pausa. Y entonces, otra conclusión es que Tonali se asocia a promotores que se pausan. El problema es que hay un chorro de promotores que se pausan. Y Tonali solo está en 100 sitios. ¿Por qué? Y entonces para eso les tengo que decir, otra vez volver a los grupos de genes que compactan y relajan. Y para que se recluten a sitios específicos de la cromatina, requerimos de elementos como el Polycomb Response Element, que aquí les pinto 2. Son elementos que tienen muchos sitios de proteínas, que tienen secuencias poco complejas de unión ADN-A. Y entonces ha sido difícil identificarlos, pero ahora ya sabemos de todas estas proteínas que se pegan a diferentes Polycomb Response Elements que andan por todo el genoma. Y el tipo de proteínas que se han encontrado son o proteínas que tienen muchos zinc fingers o proteínas que unen DNA, ¿no? Que tienen sitios de unión. Y entonces jalan a estos complejos para remodelar la cromatina. Y hoy también se sabe que estos PRES también pueden jalar a proteínas del grupo tritórax, porque muchos de estos complejos compiten entre sí para ver quién gana y quién abre o cierra, ¿no? Y se cree que se están formando este tipo de estructuras tipo roseta, donde se forma un polycomb domain, donde los rojos son los PRES, y a partir de los PRES se pone, por ejemplo, una marca de represión, que es la trimetilación de la 27, que se extiende a partir del sitio de nucleación, se compacta la cromatina y aquí quedan encerrados genes que no se van a expresar. Esto es facultativo, entonces esto se puede deshacer y ahora cambiar de dominio Polycomb, ¿no? Que esto se vuelva acá. Y en la dinámica se ve que aquí hay sitios de PRES suaves o fuertes, se recluta Polycomb, se empiezan a poner las marcas y esto acaba haciendo separación de fases, que luego se puede ver en los núcleos animales, sobre todo se pueden ver los cuerpos Polycomb. Y entonces cuando Marco se fue a buscar proteínas de los PRES, otra vez, miren, las secuencias son un poco complicadas, poco complejas, pero los picos de Tonali tienen un chorro de sitios de esas proteínas. Y aquí en embriones les muestro otra vez el mapa de calor donde varias de estas proteínas se encuentran aquí localizadas. Y entonces yo le pregunté a Marco, bueno, le pedí que hiciera una distribución, sobre todo de las 4 proteínas de PRES que se pegan en los picos de Tonali. Pues hizo este mapa de distribución en 2 tejidos, en embriones y en glándulas,
Y miren qué bonito. Como sitios únicos, los más abundantes son esta que se llama COMGAP y este otro de Tritoras Like o el Gaga Factor. Y entonces están bastante en mucha abundancia. Pero la combinatoria es la más abundante. Puede estar con otras proteínas del grupo Polycom, pero necesariamente estas dos tienen que estar juntas en los dos tejidos. Y entonces ahorita una predicción ya es que Tonali debe estar interaccionando con estas tres proteínas haciendo algo para poder reclutar más cosas del grupo pólico. El problema con estas proteínas es que no solamente están en los PRES, también las podemos encontrar en otras regiones del genoma haciendo otras cosas. Y entonces ahorita la pregunta es, bueno, ¿y entonces cómo, por qué está interaccionando Tonali con esas dos en los PRES? Y aquí vamos. De todas maneras, ya son cada vez menos, ¿no? Los promotores que se pausan, pero además ahora tenemos que buscar cuántos tienen PRES de estos que se pausan, que no sé si haya manera de contarlos, porque los PRES no sabemos bien dónde están en todas las ocasiones. Y entonces todavía no sabemos por qué son solo 100 sitios. Y entonces en nuestro modelo final, bueno, les quiero decir que ya en la literatura se han estado reportando interacciones entre todas estas proteínas que les enseñé. Y en nuestro modelo actual ahora sabemos que Tonali está junto con Brahma y con esas proteínas del grupo Tritorax y Polycom, pero que además está con la polimerasa en promotores que se pausan, que tienen estos elementos, y entonces que además deben tener un pre muy cerquita del promotor, a esta distancia mínima, ¿no? Y entonces, bueno, y entonces, ¿qué está haciendo aquí? Tonali muy probablemente está sumoilando varias de estas proteínas para estar haciendo el recambio entre Polycom y Tritórax y favorecer la apertura de la cromatina en algunos casos. Y entonces ya finalmente, digamos, las perspectivas serían que yo encuentro a Tonali o encontramos a Tonali aquí en estos 100 sitios. Y en este modelo, pues unas preguntas serían, ¿cuándo llega Tonali a esos 100 sitios? ¿Desde acá? ¿O hasta que se forman las rosetas? ¿Quién lo lleva? O sea, ¿por qué llega Tonali aquí? O más bien es el genoma el que se mueve para llegar aquí, que es donde podría ser la fuente de Tonali, y entonces ahí estar simulando lo que llegara a esas gotas, y es el genoma el que se mueve y no Tonali. Entonces, a mí esas son preguntas que me parecen muy interesantes. Obviamente muchas de estas proteínas están relacionadas a eh, prevalencia en células STEM o en enfermedades como cáncer, etcétera. Y están súper estudiadas. Ahorita todo el mundo está sobre esto, ¿no? Y finalmente aquí les enseño al grupo de Mario. Aquí está Adriana, que también nos ayudó a hacer los chips de glándulas. Mario, Marco y yo que hicimos este trabajo. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una, máximo dos preguntas por aquí y allá decidan. Gracias. Gracias, Marta. Muy bonito trabajo. Oye, es una pregunta muy general, pero ¿hay alguna diferencia entre estos 100 sitios de pegado de si las células están en proliferación o si están en diferenciación y si esto podría marcar alguna diferencia? Por eso lo hicimos en 3 tejidos. En embriones están proliferando, las glándulas ya van de salida, se van a morir. Y en discos hay proliferación, hay zonas de proliferación, van a aumentar. Entonces, no importa la condición de desarrollo, siempre son sitios Son ya 100, establecidos. y son diferentes genes. Gracias. Gracias, Marta, padrísimo. Oye, a lo mejor me regañas, pero ¿no será que se encuentra con mayor frecuencia en sitios de transcripción pausada o cuando el promotor está pausado porque justamente está pausado y entonces la probabilidad de encontrarlo ahí es mayor que la encontrarle en otros genes? Sí, el problema es que hay muchos otros genes que también se pausan.
y no Ajá. está ahí Tonali. Ok, pero la pregunta es, está bien, a otros no se une, pero a lo mejor podría estar en promotores activos también, y lo que pasa es que tu frecuencia cambia a la hora que lo detectas porque los pausados son más fáciles de Sí, detectar. de hecho, Tonali debe estar sumoilando todo el atasque de proteínas que hay allí para liberar y que se arranque la polimerasa. Entonces, sí hay genes que están activos en nuestro 100, sí hay genes activos. Y además hay más interesante porque algunos son responsivos a Gdisona, a la hormona de la metamorfosis, bueno, que luego va a arrancar para la metamorfosis y todo eso. Entonces está viendo ahí un atasque de tráfico. Es Ok. como si Tonali fuera el policía que está viendo pasen, entren, salgan. Ok, perdón, Arno. Tenemos 8 minutos de pausa. Gracias, Marta.